Hola a todos, yo soy Alejandra y este es un nuevo video en Sputnik. El día de hoy les traigo un book tag que creé junto con mis amigas del libro Before Tipos. Y es el book tag feminista o el book tag de libros Before Tipos. No sé si supieron, pero el libro Before Tipos salió en BuzzFeed. Bueno, algunos de ustedes ya los conocen, ya conocen a varias de las integrantes de este grupo, colectivo, círculo de lectura que organizamos entre varias amigas y yo, donde queremos darle visibilidad a autoras y obviamente leer su obra, comentarla a partir de una crítica feminista o una crítica más objetiva respecto a estudios de género. Solamente los quería invitar, si alguno de ustedes no nos conoce o no ha conocido sobre el círculo, les voy a dejar la liga en la parte de abajo de nuestra página de Facebook y también invitarlos a la lectura que vamos a tener este mes. Durante este mes estamos leyendo Teoría King Kong de Virgin Despentes y la vamos a comentar el 22 de abril en este canal a las 4 de la tarde con una invitada especial que va a ser Jenra. Vamos a empezar con este video. Autora favorita o autora más leída. En este caso tengo muchas autoras favoritas, pero puedo decir que de la que más he leído su obra, de la que más conozco lo que ha escrito, sería Marta Rivapalacio Obón, una autora mexicana de literatura infantil y juvenil. Para quienes no la conozcan, los invito a ir al video donde Abril y yo le hicimos una entrevista. De Marta Rivapalacio he leído casi toda su obra, como Frecuencia Júpiter, Buenas noches Laika, he leído Las sirenas sueñan con trilobites y bueno, un montón de otras obras que me encantan y me fascinan. Número 2. Ensayista o teórica que más haya leído, que más me guste. Voy a mencionar a una muy conocida dentro de los estudios de género, que es Judith Butler. Me llama mucho la atención Judith Butler porque creo que es una mujer que ha crecido muchísimo respecto a cómo ella se ve dentro de la teoría feminista o de la teoría de género. Veo en su narrativa, en su ensayística, la intención de seguir creciendo y eso me fascina. Y además siento que es muy consciente de sus errores cuando llega a equivocarse o es muy consciente de que tiene que ir creciendo. Siempre veo que hay esa intención de aprendizaje muy interesante que la verdad casi no he visto en teóricos. Otra autora que me gustaría mencionar aquí es una autora que he estado leyendo recientemente. Estoy leyendo un libro que se llama Calibán y la bruja, pero anteriormente yo ya la conocía. Se llama Silvia Federici, es una feminista y teórica italiana. Ella yo la empecé a conocer por artículos que pues obviamente con mi intención de aprendizaje encontraba en internet. Uno de los artículos que más me ha gustado es donde habla respecto al trabajo femenino y cómo cuestiona que no buscamos una igualdad porque no pretendemos ser igual de asalariadas que el hombre, que en realidad no buscamos una igualdad porque no queremos ir a la guerra como los hombres, pero tampoco queremos que los hombres vayan a la guerra. En realidad lo que cuestiona Federici es la idea de destruir el sistema en el que vivimos para tener una forma diferente de trabajo y de sociedad, no nada más para mujeres, sino también para hombres. Me llamó mucho la atención leer sobre ella, así que conseguí un libro que se llama Calibán y la bruja, y es un libro que habla sobre los feminicidios durante la historia, es decir, cómo a las mujeres se les ha matado por ser mujeres, no nada más ahora, sino durante otras etapas de la historia o de la sociedad donde hemos vivido, ya sea las brujas, que habla un poco sobre la Inquisición, y hace todo un análisis durante mucho tiempo de la historia de este problema que tenemos en la sociedad de cómo a las mujeres se les mata por ser mujeres. El punto número 3 es un personaje femenino favorito. Voy a mencionar definitivamente a Elizabeth Bennet de Jane Austen porque para muchos a lo mejor por la trama de la historia que habla respecto a mujeres que buscan un matrimonio puede parecerles que no es suficientemente feminista, pero para mí Elizabeth Bennet es un personaje tan redondo y tan completo. Tiene todas las herramientas que la hacen independiente en su contexto, en el contexto en el que ella vivía. Hay muchas cosas por las que yo la considero feminista. El hecho de haber renunciado 2 veces a un matrimonio. El primero porque no se quería casar, el segundo con ese imbécil, y el segundo porque no iba a casarse con alguien que había lastimado los sentimientos de su hermana. Además es una mujer lectora, lo que le permite, es una mujer que cuestiona, es una mujer que le gusta caminar, que es muy libre, que no le importa lo que la sociedad diga de ella, que ella realmente quiere ser como ella quiere ser. Está íntimamente relacionada con su hermana. Para ella la amistad con su hermana es muy importante, súper sorora, no nada más con
con Jane, que es la mayor, sino con las demás, que a pesar de no relacionarse también con ellas, busca su bienestar. Y hay un diálogo que me encanta, que tiene en el libro, que recuerdo muy bien, que es cuando su hermana Jane le pregunta en qué momento se enamoró de Mr. Darcy. Le dice, ¿cuándo te diste cuenta que lo amabas? Y ella insinúa que tal vez se dio cuenta que lo amaba cuando vio su casota en Hampshire, creo que era. Si me equivoco me pueden corregir, tengo mucho que ya leí la obra. Y para mí en ese momento me di cuenta de toda la ironía de la autora, de Jane Austen, y además de todo lo complejo que era el personaje, porque finalmente a lo mejor solamente aceptó ese matrimonio porque le convenía, que tal vez Elizabeth Bennet no amaba a Mr. Darcy, solamente tomó decisiones para su bienestar como mujer en esa época, en ese contexto en el que vivía, y considerando que ella no podía heredar nada de lo que su padre tenía porque era mujer, considerando que buscaba a lo mejor el bienestar también de sus otras hermanas y que quizás quería tener esta relación porque quería seguir siendo cercana a su hermana Jane. Es interesante cuestionarnos un poquito esta historia más allá del amor romántico. Número 4, poeta. Mi poeta favorita, autora, sería Alejandra Pizarnik. También es una autora que menciono mucho, me gusta mucho su poesía. Una mujer que admiro mucho. Es una mujer con la que me siento muy identificada en sus palabras, así que definitivamente siempre será la primera que recuerde. Hay muchas poetas que me gustan, pero ella está en mi top porque creo que es de la que he leído toda su obra. Entonces, Alejandra Pizarnik es muy importante para mí y los invito también a leerla. El número 5, una autora menos recordada. Voy a retomar aquí a una autora mexicana que es Inés Arredondo. Inés Arredondo es una autora de la que también ya he hablado en otros momentos de mi canal, pero me gusta mucho lo que escribe. Es una mujer muy introspectiva, su narrativa merece ser recordada. Ella misma no tuvo como mucha seguridad para publicar sus obras y han estado perdidas. Hace poco vi que Océano va a sacar un libro de ella, me dio mucho gusto, creo que hay que recuperar sus cuentos. Número 6, autora adelantada a su época. Aquí definitivamente, sin pensarlo, diría Sor Juana Inés de la Cruz. Sor Juana Inés de la Cruz para mí es una autora no nada más adelantada a su época, sino también feminista. Muchos pueden no estar de acuerdo conmigo porque pueden decir que el feminismo tiene ese nombre a partir de ciertos movimientos en Occidente, en Europa, pero creo que eso sería reducir mucho el feminismo a que solamente el feminismo es europeo. Pero en realidad yo creo que independientemente si se le llama o no se le llama feminismo, lo que hizo Sor Juana Inés de la Cruz fue muy adelantada a su época. Es una de las principales voces de la libertad como mujer. Toda su obra está enfocada en ese pensamiento femenino, en esa idea de libertad, en la escritura, en la palabra, el conocimiento. Una mujer adelantadísima porque esperaba aprender de los libros. Obviamente batalló mucho en su época para poder vivir libremente porque no se podía, así que yo puedo decir que definitivamente estaba adelantada por este pensamiento liberal que tenía. Diría que es una de las principales voces del feminismo latinoamericano. El número 7 es Amistad entre dos mujeres en un libro. Esta yo diría que definitivamente sería la amistad que tiene Lina y Lenu en la saga de las dos amigas de Elena Ferrante. La saga misma se llama Las dos amigas, de estas dos mujeres y esta amistad que tienen, que por unos momentos se siente como extraña porque hay envidias, hay enojos, hay cosas, pero eso a mí me parece que es todavía más real, más humano. Creo que ahora cada vez que alguien me hable de una novela de dos amigas, creo que definitivamente son esos 4 libros. Siguiente, número 8, autor con temáticas feministas. Un autor con temáticas feministas, bueno, aquí yo diría... he leído a ustedes, ya les presenté un libro que se llama Mujeres y Libros de Stefan Bollmann. Ese fue el hombre que la verdad se me ocurrió a primera instancia, me lo tuvo que recordar Abril, porque de hecho estuve pensando y pensando si había algún autor que retomara los puntos como de libertad femenina, y los personajes femeninos que más son recordados escritos por autores normalmente se suicidan, o sea, Ana Karenina y Madame Bovary, pero... me gustaría aquí darle una mención muy especial a Miguel de Cervantes, porque en su libro del Quijote, esta obra maestra de la literatura universal, hay un monólogo hermosísimo de la pastora Marcela, no recuerdo el nombre de la pastora, pero es un monólogo, un discurso hermosísimo de la libertad de la mujer, y
o sea, Cervantes, en el Quijote, nadie se lo imaginaría. O sea, de verdad nadie se imaginaría esto. Y lo que me gusta es que el Quijote, cuando escucha a la pastora hablar a dar su discurso, hablar de por qué ella tiene que ser libre y amar a quien ella quiera y todo, es como que, claro, esta mujer tiene razón. Ese sería como el autor que me parece que pensó desde esa época en que la mujer era libre de amar a quien ella quisiera, a tener la libertad de decidir con quién casarse, con quién estar, con quién soñar. Número 9. Novela juvenil o infantil que retome un tema feminista. Aquí voy a mencionar Ojos llenos de sombra, de Raquel Castro. Ojos llenos de sombra es un libro de una chiquita, una chavita, una adolescente, que acaba de recibir una beca de una universidad rusa para que se vaya a estudiar música allá. Me gusta esta novela porque, aparte de ser juvenil, creo que retrata muy bien un personaje femenino fuerte, decidido, que tiene problemas como cualquier adolescente y sin embargo es muy libre. Es libre de decidir entre el amor, entre su desarrollo profesional, entre su futuro, y además es un personaje, una personaje muy, muy madura, y que, a pesar de, como les digo, de estos problemas típicos de la adolescencia, nunca se deja llevar por los estereotipos de lo que debería de ser una mujer. Y eso me gusta mucho, lo agradezco en una novela juvenil. Y ya finalmente el número 10 es una novela que te acercó al feminismo. Aquí sería definitivamente Persépolis, de Marjane Satrapi. Cuando yo la leí, antes de leer a Persépolis, yo tenía ya como ideas que se pueden considerar feministas, pero no fue hasta que leo Persépolis, que no es en ningún momento que venga ahí una línea que diga, esto es feminista, no, para nada. Pero cuando yo la leo, lo primero que me genera es esa cuestión de ser mujer, esa cuestión de entender a una mujer en otro contexto totalmente diferente al mío, de entender como todas las diferencias que somos, lo diferentes que somos. Entonces, a partir de esa novela, yo me empecé a cuestionar más cosas a fondo, empecé a cuestionarme mis privilegios, en el lugar donde estaba, donde vivía, a qué tenía acceso, y empecé a cuestionarme la libertad que yo tengo y la que no tengo, y a partir de ahí empecé a interesarme por investigar, por nombre, decir, mira, esto es feminismo, estos autores, etc. Entonces, definitivamente Persépolis me abrió los ojos de muchas maneras. Y creo que sí tuvo mucho que ver para que yo finalmente me asumiera formalmente como feminista, #feminista, femintensa. Y finalmente, como un bonus track, asterisco, como quieran llamarle, me gustaría preguntarles a ustedes, ¿por qué feminismo? ¿Por qué ser feminista? ¿Por qué decidiste asumirte como feminista? Quería platicarles con ustedes porque sé que es un tema como muy delicado para mucha gente, y mucha gente lo toma inmediatamente. Dices feminista, es como, ¿por qué estás diciendo esa palabra? Pero para mí ser feminista es una forma de liberarme, de entender el mundo en el que vivo, y finalmente usar lo que sé para poder ayudar a otras mujeres, para poder apoyarlas, para poder extenderles mi mano y decirles, no estás sola, estoy yo aquí contigo y te voy a ayudar. Entonces, para mí eso es el feminismo. El feminismo tiene mucho que ver con apoyar a otras mujeres, ayudarlas, escucharlas, entender que no todas somos iguales, no todas tenemos las mismas categorías en cuanto a contextos sociales. Hay mujeres cis, hay mujeres trans, hay mujeres indígenas, mujeres de clase media, mujeres de clase muy baja, mujeres sin educación. Hay una diversidad increíble en nuestras categorías que nos dan opresiones o nos dan privilegios, y para mí el feminismo fue darme cuenta de eso, y fue darme cuenta que no son mi competencia, somos compañeras en la lucha. Entonces eso me gusta mucho, me ha ayudado mucho a sanar mis relaciones con mujeres, ha ayudado a sanar mis relaciones con mi cuerpo, con mi personalidad, con mi seguridad en mí misma. Entonces me gustaría saber qué me pueden decir ustedes o ustedes respecto al feminismo, si son aliados feministas, si son feministas y se denominan feministas, o si simplemente no se denominan pero son partícipes o están de acuerdo con el feminismo. Me encantaría ver su book tag en sus canales. Para este book tag voy a etiquetar obviamente a todas las chicas del libro Before Tipos. También me gustaría mucho etiquetar a María Antonieta. Es una chica que también vengo siguiendo desde hace mucho en BookTube y que también es feminista, me encanta lo que habla. Y bueno, me encantaría ver este book tag en otros lugares, espero que se animen a hacerlo. Yo soy Alejandra, este es Sputnik, nos vemos en un siguiente video, adiós.